En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que lleva la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Una presentación de Bagrow, herramientas para optimizar la administración de documentos y gestión de personas. Y Miski Mikui, gastronomía peruana y fusión. Conduce Jorge Andrés Pomar. Bagrow, herramientas para optimizar la administración de documentos y gestión de personas, y también Miski Mikui, restaurante peruano de alta gastronomía y fusión en la comuna La Reina, presentan Chile Público. ¿Dónde nos escucha la gente? Desde Copiapó y hasta Punta Arenas, también entre Arica y Copiapó, nuestras señales asociadas, amigo Luis Fraile. Vamos a ir hoy día al centro sur, por ejemplo, Talca 94.5, Concepción 88.1, voy a llegar hasta Los Ángeles 100.5. Aquí en Santiago de Chile, acá en los estudios de Radio Agricultura en Providencia 1208, piso 6, somos 92.1. La radio también se ve, lo puedes hacer en radioagricultura.cl, lo puedes hacer en YouTube Live y también en el canal 182 de Zapping TV. Hoy, para todos, es un día muy especial en todo el amplio sentido de la palabra, y por eso quisimos además hacer un especial el día de hoy como programa, y quisimos estar con un protagonista de 50 años atrás, con un protagonista de ese 11 de septiembre de 1973, y también diría yo protagonista de los años que vinieron luego, además padre de nuestro contertulio habitual, que también le mandamos un saludo a Marco Antonio. Bienvenido, Carlos Ominami, a Chile Público. Gracias, Jorge. Efectivamente, un día especial. Se conmemoran 50 años de una tragedia en Chile, de un gran fracaso de todos nosotros, un fracaso de la política que abrió paso a una dictadura de 17 años que dejó un balance finalmente terriblemente negativo para este país. Por eso te digo, días más, hacía momentos de mucha emoción, de encontrarnos con muchas personas, con gente que vino del extranjero. Yo estaba muy vinculado con amigos de Brasil. Vinieron 150 brasileños a agradecer la hospitalidad que habían tenido en el tiempo de la Unidad Popular cuando ellos venían. Muchos de ellos eran jóvenes que venían con sus familias buscando refugio del golpe militar que había tenido lugar en Brasil en 64. Oye, quiero partir esta entrevista, Carlos. ¿En qué estabas tú ese 11 de septiembre de 1973, desde la mañana hasta cuando se empiezan ya a escuchar los bandos militares y posteriormente el bombardeo de La Moneda? ¿Cómo te enteraste del suicidio de Salvador Allende? Bueno, yo le he contado esta historia, incluso está en un par de periódicos del día domingo, 10 de septiembre está contada la historia, pero te la sintetizo. Yo supe del golpe, del intento de golpe en ese momento hacia las 7:15 de la mañana por mi madre, que acababa de recibir un llamado de Ángela Bachelet, la madre de la presidenta Bachelet. Ángela Geria. De Ángela Geria, que además son muy amigas. Entonces ella le avisó lo de la sublevación de la escuadra y que esto tenía mala cara. Yo te cuento, tengo una reacción y le dije, madre, ¿sabes? No se preocupe. Aquí, como votándome muy inteligente y muy informal, le dije, aquí no va a haber golpe. ¿Pero por qué no va a haber golpe? Porque yo tenía una información. Yo tenía la información de que Allende iba a convocar a plebiscito para el día martes 11, que había tomado esa decisión el fin de semana. Yo militaba en el MIR. Sí, claro. Y la dirección del MIR estaba informada de esta decisión del presidente Allende. No, ¿tú no estabas todo en clandestinidad? No, todavía no, o sea, te digo, era un joven, todavía tenía 23 años, o sea, mayorcito de edad, perfectamente consciente de todas las cosas que hacía, porque tenía 23 años, no estaba en la clandestinidad. Estoy hablando el mismo día, 11 de septiembre, porque justamente los días previos al 11, hasta el domingo 9, el MIR había estado como acuartelado, por decirlo de alguna forma, en un estado alto de alerta frente a la inminencia de un golpe. Pero el día domingo en la noche, la dirección del MIR, y esto es importante decirlo, dijo aquí no va a haber golpe, porque el presidente tomó la decisión de convocar a plebiscito. En la interpretación del MIR,
el presidente capituló, y por tanto entonces, si el presidente capitula, ¿por qué va a haber golpe? Esa fue la lógica de la dirección del MIR del día domingo 9 de septiembre. ¿Y en esa capitulación ustedes iban a acompañar al presidente Allende o iban a No, hacer yo creo que oposición? la dirección del MIR habría sido muy crítica. Yo, para ser franco, siendo militante del MIR, era parte también de un sector de dirigentes medios del MIR, que teníamos una visión bastante crítica de lo que estaba ocurriendo y teníamos una visión crítica también de la dirección del MIR. Sentíamos que no estaban entendiendo lo que estaba ocurriendo. Ahí también hay todo un relato, para los que conocen bien la historia. El MIR tenía mucha fuerza en Concepción. El principal bastión del MIR en su época era Concepción. Y en el fondo el golpe de Estado, había habido una especie de adelanto del golpe de Estado el año 72, cuando se hizo una gran asamblea, una asamblea del pueblo, en el lenguaje del MIR, convocando a obreros, a campesinos y a los soldados. Llegaron los obreros, llegaron los campesinos, llegaron también los soldados, pero agarraron a palo a los campesinos y a los obreros. Por tanto, entonces ya había un adelanto de lo que podía ocurrir, y en ese sentido muchos ya nos dábamos cuenta que la única solución que tenía la crisis política que se vivía en el país era una salida política. Por eso, te reitero, yo no estuve de acuerdo con la dirección del MIR, pero cuento este episodio para graficar de que era total y completamente efectivo en la decisión del presidente de la República de convocar un plebiscito. Tú dices que no estabas de acuerdo en la decisión del MIR y que eras crítico de la dirección del MIR que en el fondo pensaba que el presidente Allende había además capitulado. ¿Eso era mayoritario, crees tú, en el MIR? No, la dirección del MIR no. Y por eso que, consistentemente con eso, el MIR tomó una decisión que fue finalmente dramática, que fue la de decir: el MIR no se asila. Solamente a los militantes del MIR que eran extranjeros les dijo salgan porque iban a estar en unas condiciones totalmente imposibles. Pero a los chilenos les dijo no, tienen que quedarse. Y eso finalmente fue una decisión que significó el exterminio. Ahora hay que decir también que la dirección del MIR fue súper consistente con esto. En su decisión fue valiente, fue consistente, equivocada a mi juicio. Y Miguel Enríquez pagó con su vida. Pagó con su vida. Un año después, en octubre del 74, fue asesinado de acuerdo a la verdad jurídica que se ha ido estableciendo con posterioridad. Pero murió en combate el año 74. Pero bueno, este es un pedazo de historia, la verdad que poco conocido. Yo lo cuento para afirmar esta idea de que el presidente Allende buscó hasta el último minuto una salida política e institucional a la crisis que vivía el país. Y después te cuento, tú me hacías la pregunta. A mí me tocó leer, por ejemplo, las memorias del general Prat, ¿Ya? donde él cuenta que también, muy encima de lo que es el golpe militar, dice, presidente, pide un permiso, ¿no es cierto? Váyase al extranjero. Váyase por un año. Claro, algo parecido a Arturo Alessandri, no sé. Exactamente. Y le dice, yo aquí no me muevo, olvídese, voy a llamar un plebiscito. ¿Y cuándo va a llamar al plebiscito? No le da una fecha clara y dice, presidente, o sea, el plebiscito es inminente. Todo Chile sabía que venía prácticamente un golpe de Estado, estaban todas las condiciones para que ocurriera un golpe de Estado. Entonces, pareciera, porque claro, mucho se habla de esto del plebiscito, pero no existe, también hay algunos relatos de testigos que conversaron hacia el final con Salvador Allende, pero el plebiscito no estaba en la Constitución de 1925 y no hubo ningún avance en términos de ejecutoriar esa decisión del plebiscito. Jorge, mira, a ver, es cierto, hay una controversia respecto de esto. Yo creo que, en todo caso, lo importante es que la decisión política él la tenía adoptada, la tenía tomada, se la haya comunicado a los próximos. Por eso te decía yo también, la dirección del MIR también estuvo al tanto de eso. Pero yo creo que siempre, claro, es muy difícil poder decir ahora qué es lo que habría ocurrido si el presidente Allende logra ese día martes convocar a plebiscitos. Yo creo sí lo siguiente, que hay un elemento importante de respuesta, que la dan los golpistas. Los golpistas se enteran también. Se enteran el día domingo. Y eso está bastante establecido también, se enteran por Pinochet. Porque está el relato de Joan Garcés, que me parece a mí que es totalmente verosímil, que cuenta que el día domingo 9 a las 12 del día, en Tomás Moro, el presidente Allende le dice a Pinochet y a Urbina, le dice, esto se acaba, yo voy a convocar a plebiscito. Entonces, ¿y cuál fue la reacción de los golpistas? Adelantar el golpe. ¿Y por qué lo hicieron? Porque se dieron cuenta que si el presidente Allende ese día martes
logra decir, mire, yo voy a convocar un plebiscito. Y naturalmente la pregunta que se iba a poner era evidente. Oiga, presidente, si lo pierde me voy. Si lo pierde tengo que renunciar. Entonces, creo que ahí hay una demostración de por qué el plebiscito, la convocatoria de plebiscito, independientemente que había que tramitarlo, era una reforma constitucional, tenía muchas complejidades, pero la decisión política, el anuncio tenía una significación, tan es así, y que lo desmientan, que lo vean los historiadores, quienes han seguido muy de cerca esto. Los golpistas adelantaron el golpe. El golpe estaba previsto para el 17-18, tenía una lógica, porque era muy fácil enmascararlo en los desplazamientos de las Fuerzas Armadas a propósito de la paramilitar y los desfiles. Entonces lo adelantaron porque dijeron, ojo, esto nos crea problemas. ¿Y esto qué es lo que significa? ¿Cuál es la interpretación que uno puede hacer de esto también? Que finalmente lo que estaba detrás de todo esto no era, como uno habría dicho, retomando el proyecto de acuerdo de la Cámara de Diputados, restablecer la institucionalidad quebrantada. La idea era dar un golpe. La idea no era resolver la crisis, la idea era dar un golpe. Como que lo dieron, lo adelantaron, hicieron todas las cosas que hicieron. Tú no bombardeas la moneda para abrir paso a un gobierno de transición a los 6 meses. Yo creo que los que pensaban, no, mira, esta cosa va a ser corto, veamos cómo se desarrollan los acontecimientos, tenían una falta de lucidez completa, porque lo que venía era el horror. Yo siento que, de hecho, lo único que es posible explicar el nivel de violencia de ese 11 de septiembre bombardeando la moneda, son imágenes que pese a incluso a los que no habíamos nacido, nos impacta, nos congoja, como que a nadie le puede caer hoy día en la cabeza que a alguien se le pase el bombardear la moneda con un par de Hawker Hunter. A propósito, además, de la identidad de los pilotos, estuvo bien de moda esto por el documental, ¿no es cierto?, los Hawker Hunter, el ruido del silencio. La única manera de entender aquello es que esto no iba a ser algo transitorio. Esto era remover los cimientos del país de manera completa. Jaime Guzmán lo dijo, ¿eh? Jaime Guzmán siempre lo dijo, que una intervención de esa manera, con esa significación, esa profundidad, solo podía dar lugar a una transformación muy profunda del país, si no era un absurdo. Y así ocurrió. Yo siento que los 17 años no fueron solamente una dictadura, fueron una revolución cultural, fueron una revolución económica, una revolución en la idiosincrasia del pueblo de Chile, con sus pros y sus contras, a lo mejor más individualista, con menos presencia que en el inconsciente colectivo, está menos presente el Estado, bueno, un montón de significancia. Pero que solo se explica a través de una revolución cultural. Entonces es bien sintomático lo que ocurre, porque el presidente Allende finalmente no iba a llevar a la revolución, y finalmente la revolución la terminó encabezando Augusto Pinochet. Bueno, efectivamente, ahora para reafirmar un punto que a mí me parece muy importante, no solamente como un punto histórico, sino que un punto también político para el presente y para el futuro del país, que es la consistencia democrática del presidente Allende. Hay versiones distintas de la conversación del 24 de agosto, si no me equivoco, entre Allende y el presidente Elwin, expresidente Elwin, que es la última conversación entre los dos. Pero hay un momento, y en eso hay total acuerdo, porque son las notas del presidente Elwin lo dicen claramente. El presidente Elwin le dice, mira, que él teme que Chile esté transitando hacia una dictadura. Y la respuesta de Allende fue categórica, le dice, no, mientras yo sea presidente. No, así de claro. Entonces a mí me parece muy importante, mira lo que voy a decir, yo defiendo, abrazo partido, la consecuencia democrática del presidente Allende. Yo soy crítico de la política que se practicó durante ese periodo, soy crítico de la política en el sentido más amplio, de haber intentado hacer una transformación profunda del país sin contar con las mayorías necesarias, consecuencias que se pudieron haber construido, y ese es parte del drama también. Soy crítico de la política económica, soy crítico de la política internacional, pero, y esto es otro punto muy importante, Jorge, yo me encantaría estar teniendo a alguien de Chile Vamos para poder discutir, para poder contraponer nuestros argumentos. Una cosa son las explicaciones, y en materia de explicaciones hay miles, mucho. Yo creo que ahí y eso pasarán los años, han pasado 50 años, van a pasar 50 años más y vamos a seguir discutiendo sobre eso, los que estén. Pero hay algo que no tiene punto de relativización, que es la justificación. Explicaciones, muchas. Justificación, ninguna. No se puede justificar. Nada justifica haber hecho lo que se hizo.
Cuando se dice no, es que no había de otra, no es cierto. La democracia siempre tiene recursos, y por eso que me parece tan importante esta discusión sobre la convocatoria a plebiscito, la decisión que tenía el presidente de la República de decir, mira, dictadura conmigo, no. Mientras sea presidente yo, no. Voy a plebiscito y si pierdo el plebiscito me voy. Mira, yo quisiera asentar ciertas convicciones también propias. Y es que yo estoy de acuerdo de que los golpes militares no se justifican. Yo estoy de acuerdo en que la violación de los derechos humanos, la tortura, la muerte, la desaparición no se justifican, no se aceptan, son inconcebibles, es un mínimo civilizatorio. Creo que hay un error de parte de Chile Vamos cuando separan el golpe militar de lo que fue luego los 17 años de dictadura. Sí estoy de acuerdo, y en eso probablemente tenemos nosotros además niveles de acuerdo parecidos respecto de lo crítico de los 1000 días, ¿no es cierto?, del gobierno de la Unidad Popular. Yo efectivamente creo que fue un gobierno, como gobierno, sin hablar del resto, como gobierno muy malo, y podemos hablar de aquello también largamente. Pero pese a lo malo que fue, yo tampoco estoy dispuesto a comerme un golpe militar. Yo creo que son indivisibles el golpe militar de todo lo que viene después. Y ese es el gran error probablemente de Chile Vamos. Ese es el gran error de la declaración que saca Chile Vamos. Que en el fondo estamos de acuerdo en que el gobierno de Allende fue malo. Estamos de acuerdo en que transitó, creo yo, hacia niveles de autoritarismo y de ilegalidad. Pero así todo, eso no me da pie finalmente para un golpe militar, menos para bombardear la moneda. Yo creo que el gobierno del presidente Allende, te lo pongo de la siguiente manera. Yo creo que hay estados ideales de democracia, que hay estados ideales de dictadura. Creo que el gobierno del presidente Elwin, por ejemplo, y por los enclaves mismos constitucionales de la dictadura, tenía niveles de democracia más bajos que los niveles de democracia del presidente Lago, la presidenta Bachelet, el presidente Piñera. Creo que eran democracias esas mucho más en forma. Tú me preguntas hoy día por Cuba, yo te digo que abiertamente es una dictadura. Pero me preguntas por Venezuela y tengo mis dudas. Yo siento que el gobierno de Venezuela va transitando hacia la dictadura. Siento que el gobierno de Venezuela está más cerca de una dictadura que de una democracia. Y en el mismo sentido, creo que el gobierno de la Unidad Popular iba transitando hacia una dictadura. Déjame terminar. Iba transitando hacia una dictadura. Creo que el gobierno del presidente Allende, cuando decide enfrentarse con la Corte Suprema, cuando decide enfrentarse con la Contraloría, cuando decide mirar para el lado respecto de las ocupaciones ilegales y tomas de fondos, de empresas, de propiedades, cuando decide obviar el orden público, cuando decide gobernar por decreto, cuando decide que lo proteja una guardia que no existe ningún ordenamiento jurídico, es abiertamente una guardia paramilitar finalmente. Cuando finalmente él decide validar, y eso a lo mejor lo voy a aclarar tú más, pero cuando decide finalmente validar, aunque sea con su silencio, de manera tácita, la figura del MIR, evidentemente yo creo que el presidente también se alejaba del orden democrático y empezaba a transitar, empujado por el Partido Socialista, empujado por el MIR, empujado por esa contradicción, yo creo, interna también que había dentro de él, caminó hacia hacia el camino a lo menos de un autoritarismo. Mira, yo creo que son muchas. Sin justificar jamás. Son muchas cosas las golpe, sin justificar jamás violación de los derechos humanos. Las que habría que desmenuzar en la argumentación que tú haces. Yo lo que diría es que una transición hacia una dictadura encabezada por el presidente Allende, eso no está. Creo que fue súper categórico cuando, lo que yo citaba recién, la conversación del 24 de agosto, cuando Elwin le dice, le hace un argumento muy parecido al tuyo, estamos transitándose la dictadura, y él le dice, mientras sea presidente, no. Él, yo creo que no estaba en eso, además tiene que ver con su ADN, tiene que ver con la trayectoria del presidente Allende. Si hay alguien que era una expresión nada más típica
del parlamentarismo chileno, del político profesional, ministro, diputado, senador, candidato a la presidencia 4 veces, era Salvador Allende. Allende no fue un jefe guerrillero. ¿Por no qué estuvo organizaba... dispuesto entonces a aceptar todos los argumentos que yo te di? Pero déjame... Porque ninguno de esos es subjetivo, son hechos de la causa. Voy a eso, no voy a eludir la pregunta. Yo creo, voy a dar un segundo argumento que tiene que ver con... algo explica algunas de las cosas que tú señalas. Él también era parte de las contradicciones de su tiempo, eso hay que decirlo. Él tenía un gran aprecio por la Revolución Cubana. Él no iba a ser un guerrillero a la cubana, no había sierra maestra para el presidente Allende, pero tenía una valoración, tenía una amistad además con Fidel, una amistad con el Che, le gustaba decir y repetir esta dedicatoria, la foto del Che que decía Salvador Allende, que por otros medios busca lo mismo. Buscamos lo mismo. Yo creo que el presidente tenía en su discurso, tenía un discurso que traslucía también los aires de la época, y desde ese punto de vista había una cierta ambigüedad, yo estoy de acuerdo, pero era una ambigüedad que era retórica, era básicamente retórica. Ahora, los hechos que tú señalas, los temas de la Contraloría, los temas del Poder Judicial... Andrés Pascal Allende dice que pocos días antes del golpe, para su cumpleaños, le llegó de regalo un revólver de parte de Salvador Allende. Eso a mi gusto no es retórico. No lo sé, pero yo creo que por los hechos hay que juzgarlo. El presidente murió en La Moneda, entregó su vida en La Moneda, intentó hasta el último minuto convocar un plebiscito para dar una salida político-institucional, y me parece a mí que esos son los hechos más fundamentales. Lo que sí yo te agregaría para discutir contigo y hacerme cargo también de las cosas que tú señalas, es que en la Unidad Popular no existía la misma fortaleza en la convicción democrática que la que tenía el presidente Allende. Yo creo que eso es cierto. O sea, en la izquierda chilena, y eso yo lo reconocí, ha sido parte de unas discusiones durísimas entre nosotros, estaba la idea de que la democracia era un instrumento. Estaba la idea, se calificaba, la democracia, se hablaba de la democracia formal y la democracia sustantiva, la democracia real. Se hablaba de la democracia burguesa. Yo creo que en eso no había una consistencia democrática como la mayor parte de la izquierda hoy día la tiene, y por eso pasamos también por tantas querellas, por tantos conflictos entre nosotros. La renovación del socialismo tuvo que ver con esto, con decir, mira, la verdad es que no teníamos una apreciación lo suficientemente fuerte de convicción respecto del carácter universal, permanente de la democracia, y no como algo puramente instrumental. Yo creo que en eso lo que se vivía en ese momento tenía que ver también con que había gente en la Unidad Popular que quizás habría sido partidaria de traspasar los límites de la legalidad, pero no con Allende, pero no el presidente Allende, y finalmente el conductor del proceso era el presidente Allende, y tan es así que lo que hizo el día del golpe no llamó a nadie a inmolarse, no llamó a resistir, fue súper claro y categórico. Además, el discurso del día 11, digamos las cosas como son, no es una improvisación, es un discurso precioso, de un tremendo contenido, creo que era algo que tenía también, que estaba muy, muy elaborado, él se da cuenta. Muy similar al de Balmaceda, si uno lo revisa. Él tenía también, eso estaba tenía dentro, una analogía importante. Claro, pero yo quiero decir lo siguiente, que la institucionalidad en Chile estaba también fuertemente tensionada, no cabe duda. También se generó una cierta doctrina, que era una doctrina complicada, la teoría de los resquicios, que era a mantenerse en la legalidad, pero buscando los resquicios legales para poder avanzar en una determinada dirección. Yo creo que eso también es censurable desde el punto de vista democrático. Las políticas en democracia tienen que transitar por las anchas avenidas de la institucionalidad y no por los resquicios, ¿ya? Yo convengo en eso, pero mi punto es defender la incuestionable consistencia y consecuencia democrática del presidente Allende. Y en eso me parece a mí que es difícil sostener algo distinto. Pero tú citaste una cosa, quería también ahí hacerte un punto. La declaración de Chile Vamos. Yo francamente lamento que no haya habido una declaración conjunta. Valoro al presidente Piñera de haber tomado la decisión de haberse atrevido a firmar. Chapó. Que es distinta, es una declaración de democracia siempre. Está bien, chapó. Es distinto. Chapó. Pero, Jorge,
una declaración a propósito de los 50 años del golpe, que no habla ni del golpe, ni de la dictadura, uno dice, ¿en qué mundo viven? Yo pensaba, a ver, ¿a qué se puede parecer esto? Mira, esto se puede parecer, no sé, a una mujer que la violaron, que es objeto de una violación, y que no puede decir que la violaron. No puede decir que esto se llamaba violación. El encabezado, yo lo revisé, el encabezado de la declaración de Chile Vamos habla de enfrentar las cosas sin miedo. Bueno, que las enfrenten sin miedo. Lo que pasa es que ahí están con pánico. Le tienen pánico a los republicanos. Ese es finalmente el tema de fondo, le tienen pánico a los republicanos. Que lo están amenazando electoralmente, lo están amenazando políticamente, y eso está haciendo, está generando algo que es bien delicado, que es el estrechamiento del espacio de la derecha democrática. Yo me habían invitado, entendí que íbamos a tener venía posibilidad Luz, tuvo un problema de... Me habría encantado discutir respetuosamente con Luz, pero para preguntarle dónde están los liberales, dónde está el proyecto de Bópolis, de una derecha que finalmente rompe con la dictadura, rompe con el pinochetismo, si no es capaz de hablar de dictadura. No es capaz de decir que el bombardeo de la Moneda fue un golpe militar. O sea, eso te lo digo francamente, creo que es bien dramático, y efectivamente, en ese estado de ánimo de la derecha es imposible llegar a un acuerdo. Yo creo que, bueno, a ver, yo creo que la analogía de la violación es mala y es tendenciosa. No, es no llamar por su nombre. Pero, es que tú le digas a alguien. Pero dicho eso. Pero, Jorge, ¿sabes qué? Es como tú le digas a una mujer violada, ¿sabes? Mira, cuéntame lo que te pasó, pero no utilices la expresión violación. Bueno, tuve, no sé, una agresión, ¿qué? Pero dicho eso, yo estoy de acuerdo que hay un error histórico en estos 50 años de parte de Chile Vamos. Yo creo que se farrió la oportunidad. Yo no tengo duda de las convicciones democráticas de Chile Vamos, así como no tengo duda de las convicciones democráticas de la centroizquierda, que también en algún momento, a propósito de lo que hablábamos de la Unidad Popular, pudieron haber estado cuestionadas. Tú mismo decías que no estás tan convencido, ¿no es cierto?, de esas mismas credenciales de parte de la Unidad Popular. Yo suscribo un poco más a la tesis que daba el fin de semana Jaime Belolio, que finalmente el golpe militar es indivisible de todo lo que viene después. Y tener un pensamiento que adscribe a la libertad, que adscribe a los proyectos individuales de las personas y que el Estado debe promover los proyectos individuales de las personas, creo que no se claudica en nada de aquello el condenar un golpe de Estado, no se condena en nada de aquello en condenar que son indivisibles de todo lo que sucede después. Y sin justificarlos, yo creo que también aquí hay finalmente un gallito inevitable con lo que ha sido la actitud de gobierno, ¿no es cierto?, que ha intentado los últimos 3 meses de sacar permanentemente a Chile Vamos o a sus personeros históricos al pizarrón con este tema de los 50 años. Pero de todas maneras, yo siento que así como Chile Vamos tiene este error histórico, yo también siento que la izquierda... y especialmente, y me llama la atención, porque tú lo padeciste, pero el gobierno actual, esa generación, me parece que está convencido de que los 1000 años de la Unidad Popular son como el estado máximo del arte que uno podría pensar de la izquierda en América Latina, y que no hubo errores. Y que aquí lo único que hubo fue la intervención de Estados Unidos, la CIA y el malestar de los comandantes en jefe, y que esto efectivamente ocurrió el día 11 de septiembre porque el señor Merino manda una carta y lo termina firmando el señor Lee y el señor Pinochet, el golpe va tal día. Y yo creo que ahí hay un problema, y Chile Vamos también no quiso prestarse finalmente para esa declaración que no contemplaba una autocrítica de los 1000 años de la Unidad Popular, mostrando a ambos lados un nivel de falta de generosidad también con lo realmente importante de estos 50 años, que es decir, nunca más golpe de Estado, nunca más violencia política, nunca más violación de los derechos humanos. Mira, Jorge, yo creo que es cierto que en las generaciones más jóvenes de la política, quizás las generaciones del Frente Amplio, hay una cierta mistificación. Sí, una visión idealizada de lo que fue ese periodo. Entonces está, quizás para hablar así en las palabras de Daniel, de Mansuy, hay como el Allende del 11 de septiembre. Ellos se quedan con ese Allende del 11 de septiembre y no se quedan con el Allende de la trayectoria política y el Allende también de los 1000 días de la Unidad Popular, con todas sus contradicciones, con todos sus problemas. Yo creo que eso es efectivamente así, y a mí me parece que aunque sea cargante, a mí hay gente que se ha enojado conmigo, incluso porque yo he dicho cosas que
que son elementales, son evidentes. Yo he dicho que se cometieron los errores que he señalado desde el punto de vista de la política económica, de la política internacional. He dicho que también había un problema también con las credenciales, con la fortaleza de la convicción democrática, la convicción más ideológica respecto de la democracia. Don Lucio Corbalán, por ejemplo, que era alguien muy inteligente, decía una cosa que era bien complicada, lo decía en términos divertidos, decía, mira, esto es un tren. Entonces aquí vamos a Puerto Montt, pero algunos se bajarán en Talca, otros se bajarán en Linares. Entonces la verdad es que se hacía la pregunta si se baja o lo bajan. Entonces, era un problema. Eso era un problema. Una parte importante de la izquierda escribía al marxismo-leninismo. El marxismo-leninismo tiene dentro de sus concepciones más fundamentales toda esta idea de que la democracia burguesa es una democracia puramente formal que tiene que ser sobrepasada por una democracia obrera, una dictadura del proletariado. Cosas de ese tipo que estaban dando vueltas, estaban en el ambiente. En algo del avanzar sin transar tenía mucho que ver con eso, pero yo vuelvo siempre al tema que a mí me parece que es fundamental, que distinguir muy bien entre las explicaciones y la justificación, porque todo lo que pasó posteriormente, y tú muy bien lo decías, no sé, será como, es como muy raro cuando dicen, no, es que mira, una cosa es el golpe, otra es lo que viene después, esto es como, no sé, estoy tratando de buscar una analogía, es como que si uno dice, mira, una cosa es el parto, y otra cosa es si el niño salió lo que salió después. Ya yo me desentiendo de otro problema y otro proceso. No, es exactamente parte de lo mismo. Pero sabes que, Carlos, funciona también para los dos lados. Yo durante mucho tiempo, especialmente cuando niño, escuchaba que Allende era muy bueno, pero las personas que lo acompañaban eran los que fallaron. Y es como, pero es que tampoco son indivisibles. Si él tenía cargo un proceso, él tenía cargo un gobierno. Y si pensamos que Allende estaba completamente sobrepasado por todo lo que ocurría a su alrededor, bueno, significa entonces que las credenciales de liderazgo del presidente estaban absolutamente devastadas. Jorge, y yo no lo creo. Es otro tema. Y yo no lo creo. Yo ahí para que tú veas, yo en ese plano yo creo que, así como la figura ética, la consistencia democrática del presidente Allende es incuestionable, su liderazgo es un liderazgo que tiene que ser objeto también de crítica, porque él no fue capaz finalmente de imponer, de hacer carne en la unidad popular sus convicciones respecto a la vía chilena al socialismo. ¿Te has preguntado si eso era lo que realmente quería? Yo creo que absolutamente, mira. Porque a lo mejor estaba pensando bajarse, a lo mejor no en Puerto Montt, se iba a bajar en Osorno, en el tren. Mira, hay otro elemento también que no es una frase al decir. De las últimas frases, de las últimas conversaciones del presidente Allende el día 11, eso está absolutamente documentado en la conversación de él con Hernández Canto. Hernández Canto, que estaba en una reunión por aquí cerca, por la Plaza Italia, entiendo, de la Comisión Política del Partido Socialista. La Comisión Política lo envía a hablar con el presidente Allende, para ponerse a disposición del presidente Allende. Hernández Canto muy valientemente logra sortear el cerco policial y llega, no sé, tipo 9 de la mañana, llega a La Moneda y habla con el presidente. Y le dice, presidente, aquí vengo a ponerme a disposición, estamos a sus órdenes. ¿Qué es lo que le dijo Allende? Le dijo, mira... Me han hecho lo que han querido. Exactamente, ahora me vienen a preguntar, haga lo que tengan que hacer. Todo esto para graficar que ahí también había en el fondo, hay un fracaso. Hay un fracaso desde el punto de vista de la conducción, de eso no cabe duda. Sí, eso también está, lo narra también, es casi patético lo que dice Joan Garcés. Cuenta un memorándum que manda Allende a la Comisión Política del Partido Socialista y le dice, mire, 3 opciones. Opción 1, un acuerdo con la democracia cristiana que permita zanjar la situación. Solución 2, un gabinete cívico-militar, un gabinete con una gran presencia militar. Y tercero, convoquemos un plebiscito. Le dice, bueno, y si ninguna de las 3 lo satisface, déjenme a mí la posibilidad de tomar una decisión. Respuesta del Partido Socialista, ninguna de las 3 y la cuarta tampoco. Entonces, ahí eso te muestra, uno, la incomprensión, la tremenda incomprensión de las direcciones políticas, particularmente en este caso, la dirección política del MIR, la dirección del Partido Socialista, respecto a la naturaleza del proceso, la naturaleza del planteamiento del presidente Allende, que era único en el mundo. Intentó hacer algo que no se había hecho nunca en el mundo y todavía no se hace nunca en el mundo,
que es llegar al socialismo por la vía pacífica a través de las instituciones y de la lucha electoral. Eso no se ha hecho, era una idea preciosa, que desgraciadamente fracasó porque los partidos no estuvieron a la altura, y en eso lo que hace que sea más trágico todo esto es que las condiciones existieron. Yo estuve el 4 de septiembre en la noche. Yo no voté por Allende, porque no tenía derecho a voto. Tenía 20 años en el momento de la elección. Pero uno veía cómo mucha gente de la democracia cristiana, la gente que había votado por Radomiro Tomic, sentía también al triunfo de Allende como algo muy, muy próximo. ¿Cómo no hubo? ¿No? Yo también tengo un reproche al liderazgo demócrata cristiano, tengo un reproche al liderazgo de la izquierda y también quizás un propio reproche al propio presidente Allende, no haberse jugado a concho por haber hecho un acuerdo con Tomic. La bancada demócrata cristiana votó en pleno, incluyendo el grupo de los que participaron después del grupo de los 13, votó en pleno por el proyecto de acuerdo que condenaba finalmente por eso ya es toda la tragedia posterior, mira. Y en eso creo que hay una conclusión mayor de todo esto que ha ocurrido y que sigue por lo demás, ¿no? Yo escribí una columna sobre eso que ha sido publicado en varios diarios. Un segundito, porque el señor Luis Fraile dice que estamos pasados, que tenemos que hacer sí o sí esta pausa comercial en este día histórico, en este especial que estamos conversando con Carlos Sominami. Ya volvemos. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar. Bagrow, herramientas para optimizar la administración de documentos y gestión de personas. Es un software en la nube que permite crear, modificar y administrar la documentación laboral de tus trabajadores, tales como contratos de trabajo, anexos, permisos laborales, comprobantes de vacaciones y todos los que sean necesarios, pudiendo ser generados directamente de las principales áreas de tu empresa. Nos enfocamos en los procesos que realmente consideras importante. Bagrow.com. Miski Mikui, restaurante peruano de alta gastronomía y fusión en la comuna de La Reina. El encanto y sabor de la comida peruana están en Miski Mikui. Preparaciones realizadas con chefs expertos, con ingredientes de la mejor calidad. Monsieur Edward, 1739, esquina Príncipe de Gales, en la comuna de La Reina. Te esperamos de lunes a sábado de 13 a 16:30 y 19:30 a 23 horas los domingos, de 13 a 16 horas. Las reservas puedes hacerla en el más 569 39 11 84 57 y también en miskimikurest.cl. 50 años del golpe militar, 11 de septiembre de este 2023. Estamos conversando con, por supuesto, con Carlos Miguel. Para terminarte la idea, yo creo que hay una conclusión de lo que ocurrió hace 50 años atrás que sigue siendo perfectamente válida. Para hacer cambios importantes se requieren mayorías sólidas. Y esa es también una lección para este gobierno. Sí. Y es un problema que ha tenido este gobierno. Es algo que no ha podido resolverlo correctamente. Tuvo la oportunidad, entre primera y segunda vuelta, de haber generado un acuerdo sólido de gobierno en torno con las fuerzas políticas que iban a hacer posible el triunfo del presidente Boric en la segunda vuelta. Y en vez de eso, se generó esta idea peregrina de las dos coaliciones, de los dos círculos, que es algo que todavía no termina de resolverse. Para esa generación ustedes eran lo autocomplaciente, durante todos esos 30 años finalmente. Para esta generación. Ustedes fueron lo autocomplacientes para esta generación. La generación que yo creo que tiene muchos méritos. Tiene muchos méritos. Yo me saco el sombrero con la generación de la transición. Lo hemos conversado. Yo creo que han sido tremendamente injustos con ustedes. Ahora creo que la historia está restableciendo las cosas donde debieran estar. Hay un reconocimiento mayor. Hoy día me llamó la atención. Yo estuve en el acto en La Moneda, un aplauso muy respetuoso al presidente Allende y una ovación a la presidenta Bachelet. Sí. Probablemente la persona más ovacionada de toda la conmemoración en ese momento fue la presidenta Bachelet, con lo cual también hay un cierto reconocimiento de que las cosas que pasaron durante los 30 años no corresponden a esa descripción con la cual muchos hicieron política durante un tiempo largo, pero yo quería reiterar esa idea, que no hay posibilidad de sustentar reformas profundas en democracia sin mayorías sólidas, y eso pasa porque se encuentran las fuerzas progresistas, se encuentran las fuerzas de centro con las fuerzas de izquierda. Cada vez, este es un principio, cada vez que las fuerzas de centro terminan aliados con las fuerzas de derecha y las fuerzas de izquierda terminan aisladas, se precipitan las peores tragedias.
Volvamos a ese 11 de septiembre de 1973. Tú decías que te enteraste del golpe a eso de las 7:15. 7:15 de la mañana. Le dijiste a tu mamá... Tranquila. Tranquila, mamá, aquí no va a pasar nada. Parecido al del metro. Chiquillos, esta cosa no prendió. Como no se preocupe. Clemente Pérez parece que era así, Clemente Pérez. Tú dijiste, bueno, mamá, tranquila, que no va a pasar nada. ¿Cómo sigue para ti ese Bueno, día? después ahí, no sé, llamé por teléfono, hablé con gente, creo que me junté con mi madre en algún rato, con mi madre y con Ángela Geria. Y de ahí me fui al pedagógico. Y me fui a la idea de ver dónde se podía resistir lo que estaba ocurriendo. Tengo ahí ¿Tú ese tránsito lo hiciste armado, por ejemplo? Sí. ¿Sí? ¿Estaba armado? Sí, con un revólver, con una pistola. Sí. Y era absurdo si no era resistir sin nada, ¿no? Así que lo digo y fue así. Ahora vi en el pedagógico, había poca gente, me llamó la atención, había muy poca gente. Me encontré con un gran dirigente estudiantil de la época, con Alejandro Rojas, que estaba muy cabizbajo. Y me acuerdo que estuvimos los dos, intercambiamos algunas palabras y vimos algo que era como de película. Eran los militares que estaban al frente. ¿Todavía no bombardeaban la moneda? No. Okay. No. El bombardeo de la moneda fue a las 11:52, si no me equivoco. Esto debe haber sido como a las 11. Que llegan al frente del pedagógico, los cisnes. Los cisnes era la fuente SOA, que estaba frente al pedagógico. Frente a los cisnes, tenía combate con estos pañuelos naranjas. No se me van a olvidar nunca. No se me van a olvidar nunca. Pero tomaron el frontis. Y dentro del pedagógico, la brigada Ramón Parra rayando el fascismo no pasara. O sea, esa era la postal del momento. Yo no veía que el fascismo estaba pasando por todos lados. Los militares tuvieron ahí el buen tino de no bloquearnos y dejaron libre la salida por atrás. Entonces, me acuerdo, salimos por atrás y yo después fui a una fábrica que estaba ahí cerca, la fábrica Continental, una fábrica textil, donde habían 800, 1000 trabajadores, una fábrica grande. ¿Y ahí ya había ocurrido ya el bombardeo? No. Cuando llegaste a la fábrica tampoco. Tampoco, yo creo que tampoco. Yo para serte bien franco, del bombardeo me enteré después, yo no me di cuenta en el momento. Y ahí ya presencié escenas de pánico, porque la dirección de la fábrica había tomado la decisión, tenía cerradas las puertas, no dejaba salir a la gente. ¿El discurso de Allende lo escuchaste en vivo? ¿También No lo escuché en vivo, Okay. no lo escuché en vivo, no. Y ahí vi escenas de pánico de los trabajadores que lo único que querían era irse a sus casas. Vi cuando se tomó la decisión de abrir las puertas. Eso fue como conversado también, yo creo que con los propios militares, ahí con el responsable, para que evacuara la fábrica y ver la gente cómo caminaba, cómo corrían por la calle 3 de Antonio, si no me equivoco, hacia el sur del país. Y ahí yo me fui, estuvimos en una población, estuvimos en una casa pensando cómo enfrentar la resistencia, y hay un relato, Gonzalo Marner, que estaba conmigo. Yo le tengo mucho aprecio a Gonzalo. Gonzalo embajador en España. Exactamente, Gonzalo tiene un relato así al detalle de lo que hicimos en esa ocasión. Intentamos resistir, intentamos plegarnos a algún tipo de resistencia. Teníamos la sensación de que escuchábamos mucho tiroteo en la escuela suboficiales de carabineros. Y pensábamos, y ahí corría la idea de que había una confrontación ahí. Entonces era como ir a ser parte de ese esfuerzo, pero ya rápidamente nos dimos cuenta de que todo eso era vano. Nos fuimos a refugiar en la población Santa Julia. Tuvimos una suerte enorme de no ser denunciados, porque ese día nos denuncian, nos cogen los militares y otro gallo habría cantado. Yo no quiero dramatizar nada, pero de la lista de los 119 desaparecidos, por lo menos unos 20 o 30 son compañeros y compañeras mías. Entonces, eso es lo que yo también conté en un diario de la capital del día de ayer. Tenía esa visión personal de cómo habían pasado las cosas, y fue la que yo tuve por abril del 91. Consejo de Seguridad Nacional, ya no el joven mirista del 11 de septiembre, sino que el ministro de Economía de la época en el Consejo de Seguridad Nacional, que fue convocado por el presidente Elwin, porque si no lo convocaba Elwin, lo iba a convocar Pinochet, porque tenía la posibilidad de hacerlo en esa época, o estaba con 2 votos de comandantes en jefe para convocarlo, en donde Pinochet quería también transmitir su versión de las cosas.
que fue la versión que posteriormente en extenso hizo en la escuela militar ese día en la noche. Y ahí él leyó su discurso y explicando que en lo fundamental, bueno, habían habido cosas que eran ciertos excesos, pero que esto tenían que ver con la guerra. Ese fue su argumento. Sí, claro. Y ahí esto yo lo había conversado con el presidente Elwin, él me había dicho, mira, yo no voy a hablar, yo ya, el presidente de la República habló a través del informe Rettig, y yo le dije que yo pensaba, le dije yo, presidente, quiero pedirle tomar la palabra, y quiero que usted sepa. Entonces me dijo, no, hágalo. Y ahí tuve ocasión de decirle, creo que soy de las pocas personas que han podido decirle a Pinochet en su cara, que por mi experiencia personal, y por la experiencia también de mi padre, un coronel de la Fuerza Aérea, que sabía de estas cosas, que terminó preso, le podía decir que todo su alegato sobre que aquí había habido una guerra no tenía ningún tipo de fundamento, que aquí en Chile no había habido guerra alguna. A propósito de eso, fíjate que también es un buen tema que harto se ha debatido. ¿Qué pasa después? Estos 17 años de dictadura, viene toda la renovación de la izquierda, esta travesía por el desierto. Tú mismo dices, nos dimos cuenta, hicimos una autocrítica, el socialismo real, en verdad, a lo mejor no hacía sentido en Chile. Yo estoy convencido que el día 11 de septiembre más el golpe fue algo popular, en el sentido de que tuvo mayoritariamente apoyo ciudadano. Dicho eso... Que probablemente se acabó en la noche. O sea, yo creo que se acabó luego, sí. No sé si en la noche se acabó bien luego. El bombardeo de la Moneda ya a varios les dijo, oye, no son las maneras. Dicho eso, viene toda esta renovación, ¿no es cierto?, en el exilio, la reconstrucción del Partido Socialista, las distintas fases, la reunificación del mismo, etcétera, etcétera, etcétera. A propósito de lo que decía el presidente, de la figura de Sergio Nofre Jarpa, las protestas del 83, se mueren 20 y tantas personas en esa noche de agosto. Y el Partido Comunista ofrece una vía distinta, que es la vía de las armas, la formación del Frente Patriótico, la política nacional de rebelión de masa, el 86, el año decisivo, el tiranicidio, todo eso. ¿Cómo veías tú esos hechos? Tomando en cuenta que tú habías aceptado una vía, no sé si violenta es la palabra, o a lo menos no democrática al ser militante del MIR. A esa altura ya te había cambiado esa idea, ya estabas en el fondo con otro pensamiento respecto de cómo era la salida de esa dictadura. ¿Viste con optimismo, con alegría a lo mejor la formación del Frente Patriótico? ¿Y qué te pareció también su actuar durante los 80? Te cuento, yo fui militante del MIR hasta el año 75, 76, y ahí rompí con el MIR. Y rompí con el MIR con una diferencia política muy, muy profunda, que tenía que ver con cuestiones además que tenían mucha significación desde el punto de vista de las personas. Era la política del retorno del MIR. El MIR fue creando las condiciones para que mucha gente, muchos militantes que habían sobrevivido ya al golpe pudieran volver a Chile clandestinamente. Yo fui muy crítico de eso. No, para volver y prender una chispa exactamente. de Entonces, bueno, yo además tenía una visión muy crítica del análisis que el MIR tenía de lo que había ocurrido en el tiempo de la Unidad Popular. Miguel Enrique decía que finalmente el golpe de Estado era la derrota del reformismo, no es la derrota de la revolución. Y ese era un error gravísimo. Era la derrota del pueblo de Chile. Era la derrota, el desplome de la democracia, y por tanto entonces no había, la dictadura no hacía el más mínimo distingo entre reformista y revolucionario. Entonces, bueno, yo precozmente, o más o menos rápidamente, 76, ya tomé distancia, rompí con el MIR y comencé a participar, siempre mantuve mi vinculación con Chile, y comencé a ser parte de todo este proceso de renovación del socialismo. Fui muy activo en ese proceso. El hecho de estar también en el exilio en Europa ayudaba mucho. Era la época del debate sobre el eurocomunismo, la ruptura definitiva de las izquierdas, o una parte importante de las izquierdas, con el socialismo real. Entonces fue todo un proceso. Yo volví a Chile en diciembre del 84, volví a vivir a Chile. Yo siempre tuve la decisión de participar de la lucha política en Chile. Volví luego que me autorizaron a volver. A mí me autorizaron a volver en septiembre del 83. Vine por primera vez en diciembre, no me dejaron entrar, tengo que decir. No me dejaron entrar, ahí puedo contar una cosa que es casi divertida. Llegué un día sábado. Mi familia estaba... ¿Venías desde París? Desde París. Tenía mi madre, Ángela Geria, nuevamente su gran amiga, esperándome en el aeropuerto con
el, el gran almuerzo, no sé, 50 personas, el retorno del hijo pródigo después de 10 años y no me dejaron entrar. El oficial de investigaciones, que estaba ahí a cargo de la policía de investigaciones en Pudahuel, me dijo, pero oiga, ¿cómo se le ocurre llegar un día sábado? No hay nada que hacer los días sábados. Le dije, mire, yo ya llevaba 10 años esperando, la verdad es que no se me ocurrió si tenía que venirme un día lunes, un miércoles, un día sábado. Llegué un día sábado y bueno, logré ahí comprar un pasaje, volví a Buenos Aires, estuve como 3 semanas en Buenos Aires, finalmente me dieron un permiso provisorio para volver. Volví entonces por primera vez en diciembre del 83 y el 84 me dediqué a preparar, a cerrar mis cosas en Francia, a terminar mi doctorado y llegué en diciembre del 84 acá, en pleno estado de sitio. Y participé de todo el esfuerzo de reconstrucción política de ese periodo en adelante. Yo estaba aquí para el atentado a Pinochet. Y quiero decirte lo siguiente, soy muy crítico, entiendo, no tengo ningún reproche ético a lo que hizo el exdiputado Tellier, lo que hicieron los frentistas. Creo que en dictadura es totalmente legítimo el derecho a la rebelión, pero me parece que políticamente era algo que estaba completamente desfasado en el tiempo, que no tenía ninguna posibilidad de prosperar y que de alguna forma hizo aún más difícil las condiciones de recuperación de la democracia, de generación. Pero entonces eso también es un reproche ético, no solamente político. No, es un reproche político. No, yo no tengo yo creo que el derecho a la rebelión en dictadura es un derecho sagrado, Santo Tomás, no hay San Agustín, San Agustín entiendo. Pero es un reproche político, yo creo que ya no claramente no era el momento. Claramente no era el momento, pero creo que eso no ayudó. Te decir más aún. Yo me acuerdo, una pura cosa, para decirte las discusiones, me acuerdo de haber tenido discusiones duras con muchos compañeros comunistas a quienes respeto, para convencerlos de que fueran parte del plebiscito del 5 de octubre del 88. Ellos no querían, consideraban que algunos me decían, mire, eres tonto, te hace. ¿Cómo crees tú que Pinochet va a perder un plebiscito organizado por él mismo? Uno tenía que explicar algo que era súper difícil, sí, claro. Y lo logramos. Entonces, no todo esto para decirte que tengo un reproche político a esa decisión que me parece a mí fue completamente extemporánea, que no tenía ninguna posibilidad de prosperar y que más aún lo que hacía era darle razones al gobierno y al régimen militar para endurecerse. Por eso es como, siento que un poco contradictorio, porque el reproche político tiene tintes éticos. Cuando tú dices, lo único que hizo esto fue endurecer el régimen, lo único que hizo esto fue traerle más problemas al pueblo. Después vino la racia, después del 86. Me acuerdo del periodista Pepe Carrasco. Exactamente, Pepe Carrasco. ¿Qué tenía que ver Pepe Carrasco a esa altura? Lo mataron como represalia. Sí, nada. Bueno, Ricardo Lagos terminó preso, por suerte. Terminó preso. Bueno, conocía la historia, que la gente de investigaciones le dijo, ¿sabe, don Ricardo? Mejor váyase con nosotros. Porque aquí va a ser un detenido y va a estar... Murieron 5 escoltas también de carabineros del ejército. O sea, si eso no es un reproche ético finalmente a esa acción. ¿Sabes lo que yo te reitero? El derecho a la rebelión en dictadura es un derecho que es como un derecho sagrado que está establecido. A mí no me parece filosóficamente yo también lo entiendo. Pero ojo que... Pero entendámonos en la política. En la política tenemos un punto de vista convergente. Eso no ayudó para nada, al contrario, hizo daño. La concepción filosófica también adscribe que finalmente tiene que existir ciertas condiciones. Y el año 86 ya habían otras condiciones. Estaba el plebiscito del año 88. Claro, pero era un combate, era un combate entre dos fuerzas organizadas, la escolta de General Pinochet, una escolta profesional, de militares profesionales que estaban perfectamente armados, no eran soldados, no eran personas civiles indefensos. Porque volvemos a la discusión del primer bloque, Carlos. Si yo me como eso, así como yo decía, yo no me como el golpe, porque si me como el golpe, me como todo lo que encadena el golpe. Pero si yo me como al Frente Patriótico haciendo atentado al en ese entonces presidente de la República, dictador, a cargo del país, como quieran poner. Si yo me lo como, me tengo que comer también político. Cuando asaltan un banco y sacan la plata para llevar adelante ese atentado. Entonces, es también una encadenación de situaciones que yo tengo que estar dispuesto a hacerme responsable. Lo que pasa es lo siguiente, yo creo que son muy distintas las cosas que pueden ocurrir en democracia respecto de las que ocurren en dictadura. O sea, la dictadura impone sus reglas. Y las reglas de la dictadura son completamente distintas. A mí lo que no me parece, y creo que es totalmente reprochable, es desde el punto de vista no solamente
político, sino que también desde el punto de vista ético, es cualquier intento de violentar las instituciones en democracia. Desde ese punto de vista, yo, por ejemplo, fui muy crítico del asesinato de Jaime Guzmán. El asesinato de Jaime Guzmán no tenía ninguna justificación y era objeto debió ser objeto, y fue objeto, no solamente un reproche político, de decir, mira, cabros, la verdad es que no ayudó mucho. No, era un reproche también ético. Tan es así, yo fui a la misa de Jaime Guzmán, en la gratitud nacional. Todavía lo pasé pésimo, lo pasé muy mal, pero me pareció que era también un gesto que teníamos que hacer para manifestar nuestra indignación política y ética frente al asesinato de un senador. Si la rebelión en dictadura es posible, ¿tú validarías entonces que el pueblo cubano, por ejemplo, tome la arma en contra del régimen? Sí. Tengo que ser consistente. Si estoy diciendo que el derecho a la rebelión existe en una dictadura. ¿Dictadura derecha o de izquierda? Todo de acuerdo, yo creo que sí. ¿Qué es lo que puede ocurrir con eso? No tengo idea. Pero yo creo que el derecho a la rebelión es un derecho que se puede éticamente ejercer sin ningún tipo de reproche frente a una dictadura. Porque ¿qué es lo que ocurre con la dictadura? No te dejan de otra. No te dan la posibilidad. El tema es cuando tú tienes libertad de expresión, cuando tú tienes libertad de reunión, cuando tú puedes convocar a la gente y no lo haces y optas por una vía violenta. Ese es un reproche, ahí hay un reproche no solamente político, sino un reproche ético. En el caso de una dictadura, no tenías eso, no tenías libertad de expresión, no tenías posibilidad de combatir con las armas de la democracia. Ahora, te reitero, yo fui muy crítico desde el punto de vista político a la acción del Frente Patriótico. Oye, finalmente, Carlos, por supuesto, agradecerte esta tan entretenida y además enriquecedora conversación contigo. No sé si quiere ahí un último mensaje a propósito de estos 50 años, también pensando en los siguientes 50 años. Bueno, ojalá que los próximos 50 estemos, yo espero, estemos menos polarizados, la gente mire estos acontecimientos quizás con la convicción de que ya Chile nunca más, que estos momentos terribles nunca más van a volver a repetirse. Agregaría así lo siguiente, tengo hartas aprensiones por lo que viene en los próximos días. Tengo aprensiones respecto al proceso constitucional. Creo que desgraciadamente se están traspasando todas las líneas rojas más elementales. Quizás a última hora los republicanos hagan algún tipo de oferta como para los efectos de suavizar alguna de las aristas más filudas de su planteamiento, pero lo fundamental, lo que hay allí es un intento de regresión democrática. Es un intento de regresión autoritaria y yo pienso, y eso va a tener que ser una discusión que vamos a tener que ver de cara a la sociedad con mucha transparencia, realizar durante los próximos días, para ver cómo se enfrenta en Chile este intento de regresión autoritaria. Nos vamos, Luis Fraile. Bagrow, herramientas para optimizar la administración de documentos y gestión de personas, y también Miski Mikui, restaurante peruano de alta gastronomía y fusión en la comuna de La Reina. Nos vemos, mañana juega Chile, así que volvemos el miércoles con más Chile Público y por supuesto en este día especial, en estos 50 años del golpe militar, en este especial de Chile Público donde tuvimos la oportunidad de conversar con un protagonista aquí de la historia, Carlos Ominal. Nos vemos, chao. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Una presentación de Bagrow, herramientas para optimizar la administración de documentos y gestión de personas. Y Miski Mikui, gastronomía peruana y fusión. Conducción, Jorge Andrés Pomar.